¿qué podría yo alimentarme, qué no? Que además de ayudarme a mí, también ayude al planeta. Bueno, lo primero que hay que hacer es aprender a escuchar nuestro organismo. ¿Cuánto le ves, si te atrevieras a intuir, de vida al mundo si seguimos como vamos? Yo creo que el planeta, cada vez que poníamos una plantica diferente al café, pues de pronto nos decían, siempre nos han dicho, tan locos que son. Yo tengo una particularidad, es que yo no leo muchos libros y los que leo, los leo de atrás para adelante. Hernando Hincapié, bienvenido a Impacta tu Mundo, o mejor voy a llamarlo Nando, como lo llaman sus amigos. Gracias por recibirnos en la pequeña granja de Mamá Lulú. Y quiero empezar preguntándole esto. ¿Cuáles son las experiencias de Mamá Lulú que usted cree le pueden servir al mundo en este momento? Hoy que vemos temas como la seguridad alimentaria, como el medio ambiente afectado, el cambio climático, bueno, todos estos temas que a veces también se vuelven de moda, incluso hay mucha gente diciendo soy ecologista, hablando de alimentación sana y demás, que se vuelve a veces mucha moda, pero que a veces muchos no saben ni de lo que están conversando. ¿Cuáles serían las experiencias que ustedes han tenido que usted diría, esto le sirve a usted allá en la ciudad, esto le sirve a ustedes allá y al mundo entero? Bueno, desde la experiencia que nosotros llevamos acá de tantos años, eh, más de 4 décadas en el ejercicio de querernos mostrar a nosotros, pero también mostrarle un poquito al mundo, a todas las personas de todas las latitudes, eh, cuál es la principal problemática que hemos tenido como, como seres humanos cohabitantes de una gran casa que es la única que tenemos, pues, y la que reconocemos como nuestro planeta, el planeta Tierra. Eh, Siempre nos ha llevado como a determinar que podíamos nosotros o que podemos sugerirle a las diferentes comunidades, bueno, de todos los estratos sociales y de todos los contextos rurales, urbanos, suburbanos. eh, y es, digamos, como un acto o como tomar un acto de conciencia, de revisión interna para ver cómo es que estamos por dentro y para darnos cuenta de que hemos venido agrediendo de una manera exagerada nuestra propia casa. Entonces, podría uno a la altura de hoy decir, la humanidad, y entre ellos yo, eh, deberíamos empezar a practicar unos verbos que son muy importantes en la vida, en esta pasantía que todos estamos haciendo en este planeta, y son el verbo remediar, el verbo rehabilitar, el verbo reconstruir, eh, especialmente el verbo remediar, para, para que entendamos un poco que de la única manera que podríamos ver la luz al otro lado del túnel, y con eso me refiero yo a que podríamos sobrevivir, Salvar el planeta. salvar el planeta, que podríamos sobrevivir en el futuro inmediato, es decir, ya, si empezamos a hacer prácticas de permacultura, prácticas de agroecología, prácticas en eso que yo llamo rehabilitación también de nuestros ecosistemas, eh, para que podamos acceder de una manera muy directa, muy sana, muy autónoma y muy digna a unos patrimonios, que yo generalmente me refiero a esos patrimonios, y son el agua,
los alimentos, la luz del sol y el aire, el oxígeno. Pero para eso, pues es muy necesario que las comunidades eh, empecemos a borrar pizarra. Ese es un término de pronto muy coloquial que yo, eh, bueno, no sé qué significa la palabra coloquial, pero digamos que es un término que yo uso para entender que es empezar a pedirle como perdón también a la naturaleza y decir, venga, yo voy a cambiar mi actitud frente a la vida y voy a entender que de la única manera que podemos superar la gran problemática ambiental que en este momento tenemos, porque si hablamos de ya en el momento tenemos una gran problemática ambiental que es muy fuerte, ¿no? Que todos la reconocemos como el cambio ambiental y que no se puede ignorar, que no se puede ignorar porque pues todos queremos elongar nuestra existencia en este planeta y elongar nuestra existencia en este planeta solamente se logra a través de las nuevas generaciones, es decir, a través de nuestros tataranietos, ¿sí? Y esos tataranietos que son los herederos del planeta, que serán los herederos del planeta, no podrán encontrar acá, o a ellos no le debemos dejar un desierto, que es lo que están proponiendo de pronto algunas huestes en el planeta, ¿cierto? Entonces, eh, es muy complejo, es muy complejo, porque desde la visión de y desde la misma cosmogonía de un campesino, como soy yo, campesino nativo de esta vereda, campesino nativo de este territorio, eh, pues cómo plantearle al mundo y a la gente que está pendiente de, bueno, y mañana que voy, cómo voy a estar, eh, que la solución está en, una, en, una, en, una, en una sola cosa, no consumir tanto aquellas cosas que realmente nos hacen daño. Es decir, parar esa carrera consumista que, en la que nos hemos metido o nos han metido o en la que hemos caído, ya estamos ahí. Pero buscar la salida de eso implica cogernos de las manos, tomarnos de las manos con el otro, con la otra, con el otro, es decir, todos plantearnos un camino y ese camino está en la regeneración de los ecosistemas, en la rehabilitación de los ecosistemas, en la remediación de los ecosistemas, ¿sí? Para, para poder hacerle frente a, digamos, a una problemática ambiental que ya está aquí, pero que cada vez posiblemente se va a acelerar más. Entonces, eh, yo le plantearía y le sugeriría pues con mucha humildad que entre las cosas que tenemos que hacer, que tendríamos que hacer o seguir haciendo, porque ya hay mucha gente que lo está haciendo, mucha gente lo está haciendo, es empezar a, a mantener las raíces ahí profundas, en siempre trabajar en pro de la restauración y la recuperación de nuestra identidad, en la elevación de la estima por el ecosistema, la estima por el vecino, la estima por, por el otro, por la otra, por el otro, ¿es cierto? Es decir, eso es importantísimo para poder... también hay que de pronto anotar de que no basta con que una familia o una persona o una comunidad eh, esté acercándose digamos, a procesos ya más o menos limpios en el tema de la, de la autonomía, en el tema, por ejemplo, de la soberanía alimentaria, eh,
sí, en la misma, digamos, autosostenibilidad y sustentabilidad en cualquier proceso que esté desarrollando. Eh, Eso no basta si son uno o dos o tres. Entonces, si me pusiera yo, por ejemplo, como ejemplo, perdone la redundancia, eh, no basta que la pequeña granja Mamá Lulú mm, eh, esté ya en un estado muy cercano a la autosostenibilidad completa, ¿cierto? No basta. ¿Por qué? Porque se hace necesario que también el vecino y el otro de más allá y el otro de más allá, ¿cierto? Porque es entre todos. Uh, yo siempre acuño un, un viejo dicho y es que una sola golondrina no hace, Llover. no hace llover. Entonces es decir, pero si uno dijera, bueno, Nando, pero concretamente, ¿usted cómo cree que es que es la solución o que ¿O cuáles serían aportaría? las ideas de solución o que podamos acompañar con esas ideas? Eh, eh, por ejemplo, sería, empieza a cambiar los estilos alimentarios, deje de comer tanta porquería. Es decir, empecemos uno a uno. ¿Qué sería porquería? ¿Qué deberíamos de comer? ¿Qué no deberíamos de comer? ¿Qué deberíamos consumir? Está muy claro, por ejemplo, no ser consumidores impulsivos como lo somos ahora, ¿cierto? Pero también en cuanto a los alimentos, ¿qué podría yo alimentarme, qué no? Que además de ayudarme a mí, también ayude al planeta. Bueno, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es aprender a escuchar nuestro organismo. ¿Sí? Eh, pero concretamente, ¿por qué? Porque el organismo es el que nos dice, ¿cierto? ¿No? Es tan divino, tan milimétricamente bien diseñado, ¿cierto? Por la naturaleza divina, eh, que él nos dice, quiero esto, quiero aquello, ¿sí? Quiero beber, bueno, tomar agua es lo mismo, ¿no? Beber, Uh -huh. porque no nos vayamos a confundir. O también, Bueno, a veces o también, también, ¿no? sí. Quiero tomarme unos guaros. Primero es aprender a escuchar nuestro organismo, ¿cierto? Uh -huh. Y concretamente, por ejemplo, ¿qué no debería uno comer? Pues uno no debería comer, sí, si hablamos de alimentos, no debería comer, por ejemplo, sí, pues hay que decirlo, comidas ultraprocesadas, que no son alimentos. Uh -huh. Eh, y muchas otras cositas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué no debiera uno hacer? No debiera trasnochar. Uh -huh. No, acuéstate como las gallinas Y y levántate levántate como los... como los marranos y vivirás siempre sano, decía, decía un profesor en el colegio y se me quedó grabado. Eso, sí, eso fue ayer. Bueno, eh, ¿qué, qué no, ¿qué no deberíamos hacer concretamente? Tumbar los árboles solo por el hecho de tumbarlos, simplemente porque quiero poner, eh, bueno, una vaca o sí, sí, por el solo hecho de tumbarlos, no deberíamos hacerlo. Eh, ¿Qué deberíamos recuperar? El reloj biológico. El reloj biológico es tan importante porque, porque te despierta siempre, siempre te va a despertar entre las 3 y las 4 de la mañana. Y siempre te va a acostar entre las 7 y las 9 de la noche por tardar, ¿cierto? Y siempre a las 12 en punto, a las 12 del meridiano, te va a decir, es hora de que le eches alimentos. Entonces, eso hay que recuperarlo para poder uno sentirse o sentir que realmente es una tan pequeñísima parte del universo y de la biosfera, si nos quedamos solo en la biosfera de nuestro planeta, ¿cierto? O biosfera,
que somos tan pequeñitos, pero que a la vez somos tan supremamente importantes que debemos empezar a reconocernos a nosotros mismos. Entonces, hay, hay que cortar casi que de raíz, eso es, obviamente, cualquier persona en este momento me plantearía, yo mismo me planteo, pero es que es muy difícil porque hemos aprendido muchísimas cosas que no son tan buenas. Entonces, ahora el proceso de desaprendizaje se nos hace muy complejo. Eh, un ejemplo, ¿tú crees que que una familia común y corriente de cualquier estrato social en este momento puede vivir sin una licuadora en la casa, por ejemplo? ¿Sí? Eh, no, es difícil. No, es que es muy difícil, ¿sí? Entonces, no nos reconocemos a nosotros mismos. Ni las familias, pues esa es mi percepción de la vida y es, digamos, mi opinión, ¿cierto? Eh, como ya no nos conocemos a nosotros, como nos desconocemos, cómo funciona nuestro organismo. Entonces, fíjese, les voy a poner un ejemplo así muy rápido. ¿Qué es una licuadora? Pues es un aparato de una marca, viene de otro país, etcétera. Consume energía eléctrica, cada vez son más, como todos los electrodomésticos, más desechables. Más desechables, esa es la palabra, ¿verdad? Bueno, ¿para qué se hace? ¿Para qué se tiene? Por una cosa que se llama facilismo. Ah, no, es que es más fácil, es más rápido, tal, ¿cierto? Bueno, entonces por ahí se va perdiendo también la cultura del trabajo y se va perdiendo la soberanía alimentaria. ¿Ves? Bueno, que, que, que una licuadora sea necesaria en un contexto urbano, dado de que como la gran mayoría de la población fue arriada, como se arrean las vacas, hacia un corral que se llama ciudad, donde ya es muy difícil, ¿cierto? Por cuestiones de tiempo, de trabajo, etcétera, etcétera. La misma, ¿cómo se llama? El mismo hacinamiento en la ciudad, pues bueno, tocó simplemente coger el alimento tal, el chorizo tal y calentarlo ahí, ¿cierto? Pero por ahí no es, porque por ahí vamos a, bueno, vamos a perder salud, ya, digámoslo así, en salud, ¿cierto? Entonces, ignorando que, mire, primero, si tú te comes la fruta así, tal cual, ¿cierto? Entera, pues como decimos nosotros, si te comes la fruta entera, pues yo no soy nutricionista, ni nada, pero sí sé que te alimenta más. Y que no hay glucosa, no hay azúcar. No hay azúcar, que la fibra está completa, no se ha dañado la fibra, etcétera, ¿cierto? Por eso es que, por ejemplo, los campesinos, que quedan muy poquitos, pero que todavía hay muchos, ¿cierto? En el campo, casi no tienen muchas enfermedades realmente, ¿cierto? Bueno, segundo, el hecho de que te tomes un jugo glu de una, pues no te va a permitir que las papilas de la saliva, gustativas, todo ese cuento, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, en cambio, si pasamos eso a una licuadora, pues ignoramos que tenemos jugo gástrico, ignoramos que tenemos dientes, que hay que hacer el bolo, bueno, todo eso que, pues, sí, pero también desconocemos e ignoramos que las licuadoras tienen una cosa que se llaman las aspas, ¿no? Las cuchillas. Las hélices que ayudan a... Lo que tritura, ¿sí? Y resulta de que son metálicas, en el metal que sean, en lo que sean. Entonces, con el roce, con las semillas, con la pulpa, entonces eso va soltando una cosa que se llaman limaduras.
y esas limaduras no son desintoxicables, sino que se nos quedan en nuestro organismo. Entonces, para dejarlo como ahí, ¿cierto? Em, hay que desaprender eso, hay que desaprender eso para poder entender yo una vez dije en una charla, por ahí dije, no es más, no es más, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Entonces hay veces también como ese complejo de que no, si yo tengo esto, aquello, y consumo más, pues tengo una mejor calidad de vida. Y una cosa son los niveles de vida y otra cosa es la calidad de vida. Entonces, es más o menos, Sí, no, sí, yo sí, sé hacia sí, dónde va y es importantísimo. Vea, me acordaba yo de varios personajes. Bueno, del personaje, no el nombre, pero los invito a buscar. El padre de la economía azul. No sé si lo has escuchado, lo vi esta semana y habla de dinero, porque es importante, pero habla de cómo, que más o menos lo que tú decías, si aprendemos a mirar y a observar la naturaleza, a escuchar la naturaleza, a sentir y a vivir como vive la naturaleza, no solamente generaremos dinero, sino que generaremos dinero cuidando el entorno. claro. Escuchaba también yo a alguien, a un español que tiene un tema muy ancestral sobre, que ha estado mucho en el Amazonas, pero en la parte del Brasil, y él hablaba que si las personas se quedan 30 minutos, que si al menos un grupo de 1 millón de personas en el mundo se quedaran 30 minutos diarios quietos, sin hacer nada, sin estar en el celular, sin consumir, sin nada, el planeta se salvaría. Entonces, todas las personas que escucho y escuchándolo a usted, yo diría que el planeta se salva si nos salvamos, es decir, si tenemos conciencia, no consumimos lo que no debemos consumir, vivimos más a lo natural que podamos, aún con las limitaciones que hay en las ciudades, sembramos nuestros propios alimentos, los que podamos hacerlo, reutilizamos lo que podamos reutilizar, es decir, como tomar conciencia de mí y de mi salud ayuda a tomar conciencia de salvar y cuidar el planeta y nuestra soberanía alimentaria. Sí, por supuesto que yo, yo creo que sí, porque es que, o sea, cuando yo miro en mi interior, ¿cierto? Cuando miro en mi interior y me doy cuenta de qué soy yo, no solamente qué soy, sino también quién soy, ¿cierto? Y uno echa una mirada diáfana a ese interior, ¿cierto? Eso se refleja después en lo que ves en el exterior, ¿sí? En el entorno, ¿sí? Em, eh, Así que sí, lo que tú dices, yo tengo que, yo tengo que limpiarme, yo tengo que remediarme, yo tengo que rehabilitarme, ¿cierto? Yo tengo que recuperarme, ¿sí? Para poder, para poder que esa energía, porque somos eso, ¿cierto? Eh, Sumada a la de otros seres, porque es que también implica dejar de tener ese pensamiento con, mm, es que ese término a mí se me dificulta, pero lo sé muy bien, que es esa mentalidad antropocéntrica. Eh, o sea, mientras sigamos creyéndonos el centro del universo, ¿sí? Eh, pues perdónenme la expresión, pero pailas, ¿Crees que, seguiremos graves. ¿Crees que si no cambiamos esa percepción, como lo dicen muchos, el planeta está a punto de desaparecer, el futuro de nuestros hijos, los que tenemos hijos pequeños, de nuestros nietos, de los bisnietos? ¿Cuánto le ves, si te atrevieras a intuir, de vida al mundo si seguimos como vamos? Vea, dentro de, dentro de lo que yo intuyo, o en lo que yo intuyo, pero además de lo que hay veces llega por la internet, sí, esa otra internet, que es la manera de comunicarnos con el centro del universo, ¿cierto? La gente se preguntará, bueno, pero ¿dónde queda el centro del universo? ¿Cierto? Allá en el centro del universo. Em, eh, yo pienso
y así lo he sentido. Bueno, primero hago una aclaración. Yo siempre he sentido que yo no, que yo no tengo 64 años de edad, sino que yo soy mucho más viejo de 64 años de edad. Y, pues de pronto son temas ya un poquito más complejos, pero obviamente que vos entendés y que mucha gente también, cierto, entiende. Eh, entonces yo creo que el planeta no tiene ningún problema. El problema lo tenemos los seres humanos. Claro, el problema lo tenemos somos nosotros, ¿sí? Eh, mm, el planeta para mí es un gran organismo, ¿cierto? Que, que está integrado obviamente por todo lo que nosotros conocemos y lo que no conocemos también, ¿sí? Dentro de ese globo. Mm, ¿Qué problema tiene el planeta, hermano? Si cae un meteorito y sí, él sigue ahí, ay, güey madre, me pegaron una pedrada, sí, y él sigue, y ay, bueno, después empieza a restaurarse eso ahí, ¿cierto? Se ha congelado, se ha descongelado, se ha calentado, se ha enfriado. Eh, eh, la vida ha aparecido varias veces y ha desaparecido varias veces. Bueno, no la vida, han habido civilizaciones, especies, ¿cierto? Que han surgido, no sabemos si nos han visitado, lo más seguro es que sí, no sabemos si venimos, si caímos en una gotica de agua o en una gotica de polvo. Bueno, sí, eso pues eso le corresponderá a los científicos, pero en mi humilde concepto, el planeta no tiene ningún problema. Pero es que somos 6.000 millones, yo creo que más de siete 8 mil, mil ocho millones de mil millones habitantes de es habitantes, hermano, la cifra actual. de, de, Sí, de personas, sí. o sea, de seres humanos. Además, eso también pues, está como por, por, por- por comprobarse si realmente somos seres humanos o qué, pues hay veces uno dice, pero con tantas cosas pero bueno, eso es otro tema. Lo concreto es que sí, pues a mí sí me daría mucha, María, pero la última especie o una de las últimas especies que aparecimos en el planeta y la primera que va a desaparecer. Pero el planeta no tiene ningún problema, él sigue ahí, solo que sin nosotros, y eso sería sí, es cierto. En cambio, nosotros sin planeta, sí estamos metidos En un lío. en un lío, en una situación muy compleja. De ahí que, de ahí que yo humildemente también sugiero a la gente, ve, si no están en posibilidad de sembrar un árbol, pues por lo menos no, puedo decir una palabra muy fuerte, eh, bueno, por lo menos no molesten a los que sí quieren sembrar un árbol, ¿sí? Porque en los árboles está, en la forestación y la reforestación, está parte de la salida de la gran problemática ambiental que tenemos. Es que si yo, por ejemplo, o nosotros acá, bueno, yo siempre que hablo, yo hablo pues como en nombre de mi familia, eh, laboramos todos en pro de restaurar, de rehabilitar todo eso que dije ahora, eh, un pedacito de planeta, una hectárea de planeta, donde ya hay una muy buena diversidad, que se ha restaurado y que se ha rehabilitado. Em, eh, pues, pero si nosotros lo hacemos, pero si otras personas no lo hacen, no tiene mucho sentido que nosotros como que lo hagamos, ¿no es cierto? Entonces,
no entendemos a veces que, vea, yo digo una cosa, yo siempre he dicho no sé si es una frase, eh, no hay nada más traumático, no hay nada más abominable, no hay nada más complejo, no hay nada más, como decimos bueno, no sé si las palabras se pueden decir, Diga todo lo que quiera. no hay nada más berraco pues que le pueda pasar a un individuo, a un individuo o a una comunidad o a un grupo de cualquier especie viva en este planeta y es que lo destierren y es que lo desplacen de su territorio y es que lo saquen de su medio natural. Puede ser una especie de planta, una especie de hongos, una especie de, de pájaros, una especie de hombres, ¿cierto? Cualquier especie. Sí. Eso genera, eso genera, eso genera un desequilibrio muy fuerte. Eso es muy traumático para aquel individuo y para aquella especie. Sí, porque en los procesos de, uno dice, no, ya me tocó irme para Bogotá, porque bueno, por muchas situaciones, pero llegas allá y irse es muy fácil. Lo complejo es la adaptación. Entonces, ahí está una de las estrategias que tenemos que, digamos, adoptar, ¿cierto? Para hacerle frente a esto tan complejo que está sucediendo. Y es precisamente adaptarnos, adaptarnos al cambio ambiental. Ujú. Usted ha mencionado mucho el tema de que pues, nos corresponde a todos y precisamente por eso en Impacta tu Mundo traemos personajes como usted, que hay unas cosas que uno no maneja como digamos, los temas geopolíticos. Sin embargo, como dice John Bon Jovi, soy solo una isla, pero hay millones de islas, ¿cierto? Ujú, Eh, Vamos a hablar de esta isla para que además ellos miren cómo lo han hecho ustedes. Granja Mamalulú, 40 años, más de 40 años de ujú. historia. ¿Cómo están ahora? ¿Cómo lo lograron? Explíquenos un poco el concepto de permacultura, agroecología y de cómo eso lo han hecho aquí en Mamalulú. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo sienten? Eh, bueno, mira, uno tiene que, siempre tendrá que entender, comprender y saber de dónde viene para poder entender el por qué está y avisorar el camino hacia dónde va, Ujú. ¿cierto? Em, Vea, nosotros estamos acá hace más de 120 años, por ahí unos 120 años, sí, digamos como en la historia pues real de nuestra llegada aquí. ¿De dónde venimos? Nosotros pues, cierto, mi Su familia, familia. venimos del oriente antioqueño. ¿Por dónde llegamos? Transitamos por unos territorios que se llamaron o que se llaman Neira Caldas, Aguadas Caldas, Apía Risaralda, Finlandia, Quindío, y por ahí se fuimos metiendo hasta que llegaron aquí a este predio. Eh, este este predio, que hoy es una hectárea, la pequeña granja Mamalulú, es digamos como el desgaje de un gran feudo o de un Terrateniente. sí, de un gran feudo. eh, en la vereda habían dos feudos, ¿no? Pues dos, no exactamente feudos, pero sí cuasi feudos, que eran dos grandes predios. Entonces, se llega aquí y ¿qué encuentran acá? Encuentran un gran territorio, vasto territorio, una selva.
Todos hemos oído hablar de el reducto, o perdón, el relicto de selva de bosque que queda aquí mismo en el municipio de Quimbaya, que se llama la montaña o la Reserva Natural del Ocaso. Eh, Así era esto. Pero entonces eh, se llegó acá y se venía de dónde, desplazados de dónde, del oriente antioqueño. Eh, mi familia, mi familia, obviamente pues mestizos ya, con la trietnia que ya te comenté, veníamos, digamos, pobres. Esa oleada se presentó bueno, hubo dos oleadas, mm, generalizando, en búsqueda de tierras, en búsqueda de trabajo, una mejor vida, desplazados también por la pobreza, la guerra de los 1000 días, etcétera, etcétera, etcétera. Así que mi familia estaba compuesta por campesinos pobres. Pero aparte de ser campesinos pobres, venían con una gran mochila, una guambisa, una gran mochila, surtida con muchos saberes, con muchos artes, saberes y oficios. Entonces, que si la guaquería, que si la, el aserrío, que si la quema de carbón, que si la agricultura, eh, que si, que si el teatro. Bueno, no sé si teatro, pero por lo menos representaciones, o expresiones culturales más o menos cercanas al teatro, como eran los sainetes. Mi abuelo paterno, Juan de la Rosa Hincapié, el hombre era un tipo, que tenía muchos saberes y como para recordar. Era maestro de esgrima, era peluquero, era artesano. Todas estas mochilas que vemos por acá, las hizo mi abuelo. Sabía todo eso, pues el arte del fique, de los bejucos y de la guauda y de la iraca. Eh, ¿Qué más era? Era partero, era partero, era músico, interpretaba la bandola y el tiple. Y tenía un grupo con sus hijos mayores y sus nietos mayores y algunos vecinos de esta vereda. Tenía una cosa que llamaba, bueno, perdónenme lo de cosa, tenía una expresión, dirigía, o sea, era director de teatro, dirigía, una cosa, algo que él tenía montado, una expresión teatral que se llamaba el sainete. Entonces hacía un sainete. Entonces, cierto, aparte de eso era agricultor, ¿sí? Pero era un campesino pobre. ¿Por qué era un campesino pobre? Porque no tenía tierra. Esos somos los campesinos pobres en Colombia. Los campesinos pobres somos aquellos campesinos que no tenemos tierra, o que la tierra que tenemos es tan chiquitica, tan pequeñita, que es prácticamente imposible desarrollar prácticas de agropecuarias, ¿cierto? Para que nos puedan generar un ingreso económico para la sostenibilidad económica de su familia, ¿sí? Mire que ya hablé de sostenibilidad. Eh, sí, entonces, si avanzamos en la historia, en los años 80, pues cuando yo era ya un mucharejo, ¿cierto? Eh, pues yo me hice un planteamiento, a mí mismo me hice un planteamiento. Yo me dije, mí mismo, ¿será que usted no piensa que no puede seguir, en la pobreza? Que puedes decirte a usted, o echarte un cuento y creértelo, de que no es pobre, ¿sí? De que en esa pequeña parcela que nos dejó el abuelo,
de eh, esta parcela nos la dejó el abuelo materno, el agricultor, eh, eh, que en esa pequeña parcela ustedes pueden forjar un, una forma de vida, ¿cierto? Digamos, laborar, eh, o ornamentar, ¿cierto? Una forma de vida en la cual eh, se puedan sentir ricos, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza el proceso. Eh, ¿Por qué ha tardado tanto? Porque son 45 años en el proceso ¿cierto? De cambio de actitud frente a la vida. Eh, pues porque nos ha tocado trabajar la metodología científica de cómo embarrarla para aprender, o sea, el método científico ensayo-error, ¿sí? Eh, ir tanteando. Y donde ha estado muy presente eh, la filosofía autogestionaria, es decir, venga, nosotros mismos nos toca irlo haciendo. Entonces se fue forjando y hoy pues tenemos de pronto pues digamos ya uno digamos ¿cómo se llama? De los sueños o del, De los del logros. propósito, de los logros que nos habíamos fijado, ¿cierto? Y es poder estar ya cohabitando, cohabitando en un refugio, con todo. Tiene que ver con todo lo que hablabas ahorita a las personas que yo te decía es qué podemos hacer y es lo que ustedes hicieron, es decir, aquí vive toda la familia, han construido sus propias casas, son casas autosostenibles, pero Ujú, además son casas que si hace calor pues voy a sentirme fresco y si hace frío no me va a dar pues ujú, como ese frío helado y que además si tiembla no va a ocurrir lo que ocurre en la ciudad, ujú. pero además tienen toda una producción autosostenible, ¿cierto? Es decir, ustedes aquí producen muchas cosas que consumen ustedes mismos, aparte de lo que venden, ¿cierto? Ujú. Veía unos cerdos que ni olor las marraneras tienen porque los alimentan con productos que da la finca, pero además a partir de los cerdos tienen un biodigestor que de allí sacan el gas. Es todo eso. Como explicarle un poquito eh, cómo es que cohabitan acá, cómo viven. Sí, mira, propósito eh, a partir de los años 80 hacia acá, eh, era empezar, o fue mejor, fue empezar a caminar hacia un objetivo que era, digamos, producir una muy buena parte de lo que nosotros necesitábamos para vivir, ¿cierto? Para vivir. Entonces, claro, como el terreno primero tenía unas condiciones, digamos, más o menos difícil por ser muy pendiente, por estar monocultivado, era un pequeño monocultivo de café. eh, eh, bueno, fundamentalmente eso. eh, entonces, ya se le había hecho muchísimo daño al ecosistema, ¿sí? Entonces, empezar ese proceso de rehabilitación ecológica y de restauración, ¿cierto? Pues implicó o ha implicado siempre mucho tiempo. Mm, pero se fue haciendo paulatinamente y entonces cada vez que poníamos una plantica diferente al café, pues de pronto nos decían, siempre nos han dicho, tan locos que son, tan bobos, ¿cómo se les ocurre quitar, por ejemplo, el café, ¿cierto? Ujú. En los años De 80 bonanza. quitar el café, pues no, qué locura.
pero yo tenía en mi mente y mi cosmovisión, yo entendía desde muy chico, desde muy joven, que, que íbamos a tener problemas de, de sobrevivencia o de vida, especialmente por el acceso a la alimentación, ¿no? ¿Sí? Y eso nos lo ratificó la última pandemia, ¿no? Que sí teníamos razón en empezar a, Sembrar sus propios alimentos. exacto, a sembrar nuestros propios alimentos. Entonces, poco a poco se fue haciendo eso y entonces pues hoy ya la parcela tiene, mm, vea, la parcela tiene los tubérculos, tiene, tiene las plantas aromáticas y medicinales, tiene las frutas, eh, tiene los alimentos, digamos, en base a proteína animal, como los huevos, como la misma carne, em, el agua, necesarios para tener una vida sustentable, ¿cierto? Porque es muy importante la pregunta, porque, o sea, nosotros tenemos que, tenemos que hacer una lucha entre lo que es la modernidad, que siempre le está diciendo a uno, no, es mejor tal cosa que el jugo de guayaba, ¿cierto? Ujú. Y porque también uno a veces dice, pero yo toda la vida aquí metido acá en esta finca, viendo los mismos árboles, ¿cierto? Sí, entonces uno hay veces, no, pero cuando vienen personas que están viviendo en el otro contexto, ¿cierto? Digamos como en la contrapropuesta a estos sistemas alternativos de vida y le dicen a uno, no, pero es que mire que en la ciudad tal cosa, no, que es que mire que Transmilenio, no, que es que mire que las filas para ir a comprar los alimentos en las tiendas o en los mercados, sí, cuando le dicen a uno eso, entonces uno se ratifica en que esto sí es lo que debería hacer todo mundo. Entonces nosotros procuramos hacer un buen reciclaje de las excretas de los animales, ¿cierto? Para tener una autonomía en la fertilización de los suelos, o sea, una fertilización orgánica, o lo que se llamamos abonos orgánicos. Eh, por ejemplo, tenemos autonomía tenemos autonomía en biogás. Eh, pero lo básico está, lo fundamental está. Tienen seguridad alimentaria, Sí, tienen sí, 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 seguridad sí, energética, sí, sí. tienen vivienda, tienen todo lo que uno en la ciudad desea tener y que nos escasea constantemente. Aquí hay un tema también que, pues, por la historia, pues acá dan cursos de Guado. Ahorita vamos a hablar un poco de cómo también, cómo visitarlos y demás, pero hay un tema de que dan cursos de Guado, hay un tema también como de turismo, pero como sé que a usted le interesa el tema también de conservación, hay un filósofo que yo menciono mucho, yo creo que es mi filósofo de cabecera, es Byung-Chul Han, es coreano-alemán, y él dice que la pandemia real del mundo es el turismo, y él no viaja, él dice, yo no viajo de turista. Y es una pandemia de esta región en la que estamos, del eje cafetero, pero es una pandemia en Colombia, pues si lo miramos, pues es muy bueno porque trae dinero y demás, pero ¿qué piensa usted estando acá, que además le representa algunos ingresos el turismo, pero qué piensa de ese turismo agresivo y ese turismo que nos han vendido y cómo impacta eso a, también al ecosistema, a la región, al suelo, a la salud, a los alimentos, a todo? Sí, mira, en el Quindío empezó a desarrollarse una cosa que se llamó ¿Qué es lo que hacemos acá? el agroturismo, exacto. El agroturismo en el Quindío fue sugerido
por una persona que en paz descanse, que yo admiré mucho y que sigo admirando, que se llamaba Héctor Alarcón. Él tenía pues un programa en televisión que se llamaba Las aventuras del profesor Yarumo. Para mí, con todo respeto, pues el auténtico profesor Yarumo. Ese señor para mí fue, es y seguirá siendo uno de los mejores extensionistas rurales que ha tenido este país. Resulta que él sugirió que para el Quindío, como había una crisis por venir, que se llamó crisis cafetera, que por qué no adaptar y adoptar las fincas pequeñas y medianas para el tema De de agroturismo. agroturismo. Bueno, listo, sí. Ya nosotros estábamos vigentes porque la granja data de los años 80. Pues como granja, ¿no? Ya sabe que aquí hemos vivido toda la vida. Pero resulta de que yo tengo un concepto muy formado de lo que significa el turismo para el territorio. Entonces, primero, el agroturismo en el Quindío se desvirtuó mucho, desafortunadamente. Yo siempre he pensado que, no solamente lo he pensado, es que está ahí, o sea, no, desafortunadamente, bueno, pero primero aclaro una cosa. Claro que sí, el turismo es una de las actividades que jalona La economía, pero por supuesto que sí. Y que el turismo también, ¿cómo se dice? Da muchas divisas, ¿cierto? Obviamente para la economía ¿cierto? Perfecto, excelente. Y a eso habría que apostarle y seguirle apostando, ¿cierto? Pero como sociólogo nativo, yo lo planteo de esta manera. Sí y solo sí es viable y sustentable si se hace con justicia social y con responsabilidad ambiental. Si no, es todo lo otro, es el acabose. Entonces, hasta hoy, con mucho respeto, pues yo lo digo, obviamente, hasta hoy yo no he visto, que haya, que haya, que hayan unos resultados por turismo para el departamento del Quindío, para el municipio de Quimbaya. Esto es municipio de Quimbaya. No veo la generación de soluciones reales a la gran problemática que tiene la ruralidad, sino que por el contrario, la ruralidad se ha ido extinguiendo cada vez más a medida que el turismo inadecuado, quiero pues acuñar ese término, inadecuado, cierto, se practica. Entonces, lo que tú dijiste ahora, es más un turismo hay veces agresivo, que no plantea, sí, digamos, una dinámica una dinámica social, en búsqueda digamos, de una mejora para las comunidades. Por el contrario, pues lo digo yo desde mi humilde vista, se ha convertido muy desafortunadamente en una motivación más, en un motivo más, en un agente más de desplazamiento de las comunidades rurales hacia los centros urbanos. Entonces es así como ya uno no ve campesinos. Yo creo que ya no hay campesinos. La mayoría de nuestras veredas que encuentra uno, dueños de finca. No hay campesinos y dueños de finca
que inclusive no, ni siquiera eh, son nacidos en el... Ah, pero venga, y entonces es que no tenemos derecho a retornar. Claro que sí, tenemos derecho a retornar. Y esa es una de las ideas de la permacultura, y ese es uno de los principios de la permacultura, y esa es una de las motivaciones de la agroecología, ¿cierto? Que la gente que está en la ciudad regrese, porque es que hay tierra para todos. Entonces podrían venir todos los que están en las ciudades y alcanza este país para repartirles un paso de tierra, ¿cierto? Pero, que, pero que cuando vengan, yo siempre he acuñado este término, para los nuevos rurales. ¿Saben qué son los nuevos rurales? Yo hablo de la neoruralización. Y la neoruralización en mi concepto son aquellos citadinos que regresan, ¿cierto?, al campo después de muchas décadas de estar viviendo en cualquier ciudad del mundo, ¿cierto? Y yo los clasifico en dos: neorurales oportunos y adecuados, y neorurales inoportunos e inadecuados. Los primeros son aquellos que vienen con dinero y con cosas, ¿cierto? Con un estatus social, ¿cierto? Importante, según dice la gente, pero, o sea, es decir, tienen plata, tienen dinero, pero también tienen una conciencia, tienen una educación ambiental, tienen una conciencia ambiental, ¿cierto? Sí. Son solidarios, etcétera, etcétera. Esos vienen a cuidar, a ayudar a cuidar. Los inoportunos e inadecuados tienen muy poca conciencia ambiental, no les importa para nada, y lo que vienen es a hacer huecos, heridas en el paisaje y en el panorama rural, ¿cierto? Entonces a eso habría también que mirarlo muy bien, ¿sí? Entonces, para ser, digamos, un poquito más concreto, a mí se me dificulta mucho ya por la edad ser muy concreto, porque Ay, ya no, uno tiene, tranquilo. tiene mucha cosa. Eh, eh, el turismo es una buena oportunidad, pero no podemos hablar de agroturismo sin campesinos. Claro. No podemos hablar de ecoturismo sin campesinos. No podemos hablar de turismo rural sin campesinos. No podemos hablar de turismo rural sin agricultura. No podemos hablar de ecoturismo con la gente echando venenos por toda parte y metiendo vacas por toda parte y acabando. Ojo, hay que tener mucho cuidado con el tema de las vacas, ¿no? Porque las vacas son simplemente seres vivos, ¿cierto? Y también son de este planeta. No sé si llegaría de otro lado, pero pues llegaron de Europa, pero igual son seres vivos, ¿no? Me refiero a hacer ganaderías que depredan, ¿no? Que dañan, porque también hay ganaderías que pueden ser sustentables, ¿no? Ujú. Entonces mire que es todo digamos, un cúmulo de experiencias que uno ha tenido y que lo llevan a uno a, a concretar de que, y voy a acuñar ahí otro de mis viejos dichos, y lo repito mucho y lo seguiré repitiendo hasta que ya no me salgan las palabras: es de hombres y de mujeres inteligentes adquirir tierra y sembrar alimentos. Wow, severa frase. Yo le tengo tres, no, es que yo creo que aquí podemos hablar de muchos temas, ojalá podamos volver, pero tengo tres preguntas más. Una que me quedó interesando mucho ahorita que estábamos conversando previo a la entrevista, tiene que ver con sus creencias, lo dijiste, vienes de tres etnias, crees que que crees y lo sabes, que te comunicas con un ser supremo, como quiera que lo llamemos, pero estamos en una casa espectacular, ojalá algún día todos los que nos ven puedan venir. Y, y, y le pregunté, pues, cómo la hizo. Y dijo, basado en, sobre todo en elementos cabálicos, ¿cierto? Creo que usé esa palabra, o sea, la cábala. Ujú. ¿Qué-
¿cómo la podemos, sus conocimientos, cómo los podemos usar para tener una vida mejor? Bueno, sí, este es más allá de ser una casa, es un cobijo. Es un cobijo que fue, digamos, diseñado con la mente y el corazón, y que fue construido con las manos, la mente y el corazón. Eh, con algunas prácticas de, de algo que yo denominaría una arquitectura cabalística, basada un poquito en numerología propia, y esa numerología propia más es, digamos, las medidas en base sí, a números, pero desde mi intuición, porque no necesariamente el número 10 es de buena suerte o de mala suerte, o el número 13 que yo practico mucho acá, ¿cierto? Aquí esta casa, por ejemplo, este cobijo tiene 13 por 13, ¿cierto? De gotera a gotera. Y para mí es algo muy cabalístico, ¿no? Eh, pues yo realmente pues yo no creo en agüeros porque eso es de mala suerte. pero, pero, pero sí, utilizo mucho, aquí utilicé algo de numerología maya. Ujú. Por ahí yo tengo una particularidad, es que yo no leo muchos libros y los que leo, los leo de atrás para adelante. Eh, entonces por ahí un poquito de numerología maya, un poquito de numerología propia y entonces pues la hemos orientado, yo la he orientado, por ejemplo la, la- las, tenemos un custodio que es un domo piramidal hecho a escala de la Gran Pirámide de Keops, eh, pero yo no orienté las caras de la pirámide, sino que orienté las aristas de la pirámide. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los que hicieron las pirámides de Egipto allá orientaron las caras, ¿cierto? Ellos tenían su propia cosmogonía, ¿cierto? Yo tengo mi propia cosmogonía, mi intuición propia, ¿cierto? Entonces yo sentí que yo no tenía que orientar las caras de la pirámide, sino las aristas de las pirámides, ¿sí? De la pirámide. Y, eh, bueno, y también todo ha obedecido a ese sueño que tenemos todos los colombianos, para hablar pues de nosotros los colombianos y colombianas, y es que, no, qué bacano tener el ranchito, ¿cierto? Sí, Sí, todos pensamos en tener el ranchito, la casita, un rancho hecho a claro, mano y hermoso. sí, es algo muy artesanal, todo fue hecho a mano y, y pues con unos movimientos especiales de la arquitectura. Lo podríamos llamar un poquito como cercano a la bioarquitectura con Wauda. Ujú. Sí. Nando, yo creo que aquí podríamos quedarnos hablando todo el día. Yo creo que luego podemos volver a hacer una parte 2 y hablar de otros temas que tú consideres. Yo le agradezco por habernos recibido en su espacio sagrado, como me lo decías ahorita, en la granja de Mamalulú. Le agradezco por su hospitalidad, le agradezco por lo que ha hecho usted y su familia, usted por su familia y por la comunidad y su familia en sí, de estar generando conciencia a través de la permacultura, de la agroecología, de tener un espacio sustentable donde poco es lo que compran, más bien mucho también es lo que no solamente consumen acá mismo, sino lo que pueden vender, donde vienen universidades, donde enseñan a trabajar con guadua, donde tienen turismo, porque sí, es importante generar recursos, pero un turismo sustentable, donde generan conciencia para todos y para todas. Le agradezco por esa labor. Le tengo dos preguntas. Eh, ¿Cómo, muy concreto, cómo crees que impactas tu mundo? Aunque ya lo has dicho todo, pero ¿cómo crees que impactas tu mundo cotidianamente? Y segunda, muy concreto, es ¿qué le recomendarías a las personas que pueden decir, pero es muy fácil, el allá con tierra, no sé qué, que están en la ciudad, que están en el estrés, en el Transmilenio, en las ciudades, que están con la angustia total? ¿Qué les recomendarías para tener una vida mejor y poder aportar a la vida? Bueno, yo pienso que
Sí, y siento, ¿no? Pienso y siento que impactamos no solamente positivamente, o mejor, impactamos positivamente nuestro mundo externo a través de todas esas visitas y de esta labor tan importante que ustedes hacen con la transmisión pues, por medios. por medios, ¿sí? Eh, y es porque la humanidad, el grueso de la humanidad, el grueso de la humanidad, estamos ávidos de poder seguir viviendo, de poder seguir vivos, de pervivir, es decir, de persistir en la vida. Entonces, esto es una pequeña luz que en la oscuridad inmensa, pues, se alza para decir, mire, se pueden hacer se puede tomar la decisión para hacerlo. Eh, entonces ahí acuño una cosa, una frasecita también por ahí, y es la siguiente. Sí, solo sí, si somos capaces de volver a caminar con los pies descalzos sobre el suelo desnudo, entonces estaremos preparados para regresar al campo. Mientras tanto, nos tocará seguir allá en esa jaula que se llama la ciudad. Eh, y la, 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 la segunda, la segunda, qué pena, la segunda, Ya lo me pasa dijo. mucho. ¿Qué podemos hacer nosotros en la ciudad? Caminemos con los pies descalzos, volvamos al origen. Sí, Tenemos conciencia, yo creo que es eso, ya lo dijiste sí. definitivamente. Eh, si yo quiero venir a Mamalulú, ¿dónde puedo reservar? Alguien que quiera conocer el espacio, que quiera venir a pernoctar acá, se recontra recomiendo. ¿Por dónde nos contactamos? No, yo pienso que simplemente como ahora ya está estos medios tan importantes ahí, simplemente buscan Mamá Lulú o Granja Mamá Lulú, está, creo que está creo no, está en Instagram, en YouTube, En todo. En YouTube, en sí, Facebook y me simplemente imagino que Granja está Mamá en Lulú, las plataformas sí, de servicios turísticos, sí, Mauro. ahí ¿Sí? nos sale Ok, en todos los perfecto, ¿no? Bueno, muchas gracias. no, a ustedes muchísimas gracias, Gracias, nos hombre. dejó con frases No, muchas para pensar. no, pues aquí seguiremos siempre con el corazón abierto, las, las puertas abiertas. Y no, cuando sientas, hermano, como, como en casa, cuando quieran venir, aquí estamos. Y antes, a ustedes muchas gracias por, 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 por darnos la oportunidad, por darme la oportunidad de expresarle al mundo lo que yo siento, ¿no? Y lo que yo siento, pues puede ser afín y homólogo a muchos otros pensamientos, ¿cierto? En todas partes del mundo, así que por ahí nos vamos como redescubriendo y ante todo por la oportunidad es muy importante porque eso nos dice a nosotros, a mí, primero me compromete más y segundo, me hace sentir que no estoy solo, o sea, que están ustedes, que están otros y otros y otras y otros que que estamos buscando el camino. Entonces, gracias por darnos la oportunidad de tejer una red. Y ustedes tampoco están solos, tienen a Impacta tu Mundo y a invitados como él, como Marian, como Néstor y como todos los que les vamos a seguir trayendo, que les dan ideas sobre la vida, sobre la economía, sobre la salud, sobre las relaciones. Si quieren que sigamos trayendo invitados de lujo, pues necesitamos que nos sigan, que compartan los videos para que el algoritmo nos muestre más, que lo comenten, que se lo manden a un amigo, una amiga, un familiar que crean que necesita escuchar esta historia y que nos vean todos los jueves por YouTube, todos los viernes por Facebook. Esto es Impacta tu Mundo.